abrir la palabra de Dios, Sagradas Escrituras, en el Evangelio de Mateo. Mateo, en el capítulo 12. Mateo 12, comenzando la lectura en el versículo 38. Mateo 12, 38. La palabra de Dios dice así. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Y él les respondió y les dijo: la generación mala y adulterina demanda señal, mas señal no le será dada, sino la señal de Jonás, profeta. Porque como estuvo Jonás en el vientre de la ballena 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí más que Jonás en este lugar. La reina del austro se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. Y juntamente con esta lectura, quiero leer en Lucas, la lectura paralela, Lucas en el capítulo 11, muy similar, pero tiene algunos otros aspectos para tener muy en cuenta. Lucas 11, versículo 16. Lucas 11, 16. Dice ahí: y otros, tentando, pedían de él señal del cielo. Y en el versículo 29 del mismo capítulo, 11, 29, dice: y juntándose las gentes a él, comenzó a decir: esta generación mala es, señal busca, mas señal no le será dada, sino la señal de Jonás. Porque como Jonás fue señal a los ninivitas, así también será el Hijo del Hombre a esta generación. La reina del austro se levantará en juicio con los hombres de esta generación y los condenará, porque vino de los fines de la tierra a oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. Los hombres de Nínive se levantarán en juicio con esta generación y la condenarán, porque a la predicación de Jonás se arrepintieron, y he aquí más que Jonás en este lugar. También les ruego leamos en Mateo 16, Mateo 16, en los versículos del 1 al 3, 16 de Mateo del 1 al 3. Y dice: y llegándose los fariseos y los saduceos para tentarle, le pedían que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo: cuando es la tarde del día, decís sereno, porque el cielo tiene arreboles. Y a la mañana, hoy tempestad, porque tiene arreboles el cielo triste. Hipócritas, que sabéis hacer diferencia en la faz del cielo y en las señales de los tiempos, ¿no podéis? La generación mala y adulterina demanda señal, mas señal no le será dada, sino la señal de Jonás profeta. Y dejándoles, se fue. Son lecturas paralelas que prácticamente coinciden en todo, pero hay algunos detalles donde al Señor le parece bien
poner en alguna lectura lo que no está en la otra. Dios inspiró tanto a Mateo como a Lucas, claro, sobre estos asuntos. Pero Dios respeta, a pesar de que inspiró a estos hombres y les guardó, les previno, les libró de todo error, porque es inspirado divinamente, pero cada uno de ellos tiene una particularidad que Dios respeta. Mateo escuchó al Señor Jesús enseñar estas cosas, fue uno de los apóstoles y estuvo con el Señor Jesús los 3 años. Lucas no. Lucas no fue apóstol. Lucas no fue llamado por el Señor para ser apóstol. Lucas aparece en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, acompañando a Pablo en sus viajes misioneros. Y le pareció bien tomar a uno que estuvo, Mateo, y a uno que no estuvo, Lucas. Como también usó a otro que tampoco estuvo, Pablo. Pero inspira el Espíritu Santo, en estos casos, a Mateo apóstol, a Lucas el evangelista, a Pablo apóstol, a registrar estas cosas con las características de cada uno. Si 2 de nosotros, o 3 o 4, viésemos un accidente y después nos ponen en habitaciones distintas, a los 3 o a los 4 o a los 2, y nos piden a cada uno que contemos el accidente, aún en el punto de vista humano, todos vamos a aportar algún detalle distinto al otro, sin que sea contradicción, porque hemos visto algo que el otro, que también vio el accidente, no lo vio. Claro que en el terreno humano podemos tener contradicciones, porque ahí no hay inspiración. Ahí son testimonios, relatos humanos sujetos a error, porque somos hombres. En este caso no. Inspira al Señor, pero tiene esa particularidad. Respeta las características de cada uno de los hombres que usa. Y registran estos hechos donde recordarán que al Señor Jesús lo acusaban de que él hacía milagros en el nombre de Satanás, en el nombre de Belcebú, príncipe de los demonios. Terrible acusación. Terrible acusación. En otra parte le dijeron, tienes demonio, por lo que hacía, lo que decía. Tienes demonio adentro. Le estaba diciendo, estás poseído de demonios. Eso quiere decir, tienes demonio. Tú haces esto en nombre de Belcebú, el príncipe de los demonios, uno de los nombres de Satanás. Es decir, tú haces esto porque estás trabajando con él y entonces, claro, puedes llevar adelante estas cosas porque lo haces en su nombre. Hizo muchas cosas. Multiplicó los panes y los peces, resucitó muertos, limpió leprosos, curó paralíticos, dio la vista a los ciegos, caminó sobre las aguas, hizo caminar a Pedro sobre las aguas. Y muchas cosas más. El apóstol Juan dice que si se escribiera en un libro todo lo que el Señor hizo, no cabrían en el mundo los libros que se pueden escribir. Es decir, que lo que nosotros tenemos en las Sagradas Escrituras es algo de lo que el Señor hizo. Es lo que Dios quiere que sepamos de lo que hizo. Otras cosas no están, pero que también las hizo. Entonces, claro, como todas las cosas que hizo, son cosas que hizo con los hombres, las hizo sobre la faz de la tierra, reprendió al mar, reprendió al viento, calmó una tempestad, acalmó las aguas, hizo cesar el viento. Todas cosas que hizo sobre la faz de la tierra y con los hombres y a los hombres y por los hombres. Pero ahora le dijeron, bueno, a ver, pero muéstranos señal del cielo, haz algo ahora en otra esfera. Ahora queremos señal del cielo. Ya, esto no, como que no alcanzaba eso. Haz señal del cielo. Y el Señor le dijo, no, esta señal no le será dada. Ya tienen señales
más que abundantes. Tienen, entre otras cosas, como a los suyos vino, dice el apóstol Juan, y los suyos no le recibieron, esa es una señal profética. Que las profecías pasadas, en el Antiguo Testamento, que era lo único que existía, ya enseñaban y anunciaban y prenunciaban que el Mesías sería rechazado de su pueblo. Se cumplió en esos días. Vieron esa señal. La vieron. También se cumple aquello que el Señor haría todas aquellas cosas, porque el Señor dijo, lo que está escrito de mí, cumplimiento tiene. Porque de mí escribió Moisés, dice el Señor. Porque si creyeseis a Moisés, creeríais a mí, porque de mí escribió él. Y no le recibieron, no le creyeron. Y acá tenemos que llegan aquellos que, en Mateo 16 que leímos, pedían que le mostrase señal del cielo. Bueno, acá es la misma situación, la misma, distintos personajes, pero es la misma que cuando en el desierto Satanás le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se hagan pan. Ahora aparecen otros hombres, los fariseos y los saduceos, para tentarle en el 16:1 de Mateo, para tentarle, ese es el objetivo. No otro, no que les interese señal del cielo, les da igual. Entonces, ¿dónde está la tentación? Porque dice, para tentarle, le pedía que le mostrase señal del cielo. Para tentarle, le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se hagan pan. La tentación está en que el Señor Jesús, en el ejercicio de su poder, se metiera bajo la autoridad de Satanás en el desierto o de estos otros hombres con la misma paternidad diabólica, pero con una vestidura religiosa, escribas y fariseos. Fariseos y saduceos, aparecieron los escribas en otro lado. Los fariseos y los saduceos eran dos grupos dentro del judaísmo que creían cosas distintas. Por ejemplo, los fariseos creían en la resurrección, los saduceos no. Tienen una posición totalmente diferente. Es diametralmente opuesta, no es un matiz. No, esto es creer en la resurrección o no. Y unos creían, los fariseos, y otros no, los saduceos. Pero aquí aparcaron las diferencias. Acá dijeron, vamos juntos, porque dice, llegaron los fariseos y los saduceos para tentarle. Es decir, fueron con ese propósito, queridos hermanos, a tentarle. Acá se ve que en el ejercicio del diálogo, se ve que dialogaron entre ellos, se pusieron de acuerdo y dijeron, vamos a tentarle, a ver si lo podemos a agarrarlo en algo. Y hay del Señor Jesús, y hay de nosotros todos, de toda la humanidad, si el Señor Jesús hubiera accedido a hacer una señal del cielo. La catástrofe sería total. Si aún el apóstol Pablo decía, yo no me meteré debajo de potestad de nada, un hombre como Pablo decía eso, que el Señor Jesús. De ninguna manera. Pero de ninguna manera. Y les dice, a ver, vosotros que sois meteorólogos, no le dice eso, pero dice, cuando es la tarde del día decís que está sereno porque el cielo tiene arreboles. Tiene unas nubes muy particulares.
y decís, está tranquilo el tiempo, sereno, y está bien, y pasa eso. Pero a la mañana decís, hoy hay tempestad porque el mismo cielo tiene arreboles. Si los tiene de tarde, el tiempo es sereno. Si eso pasa de mañana, hoy tenemos tempestad. Y dice la Escritura, hipócritas, ¿sabéis hacer diferencia en la faz del cielo? ¿Y en las señales de los tiempos no podéis? ¿Cuáles eran las señales de los tiempos? Que tenían delante de él al Mesías, aquel que cumplía con todas las profecías bíblicas, todas las profecías del Antiguo Testamento se cumplieron en él, se cumplían en él. Porque fariseos y saduceos, más allá de que eran hipócritas, como el Señor Jesús los califica, y si el Señor les dijo hipócritas, es porque eran hipócritas, serían hipócritas, pero tenían un gran conocimiento de la letra. Es decir, eran teólogos hipócritas. Así lo llaman. Las señales de los tiempos, las señales de los tiempos que se estaban cumpliendo delante de ellos. Delante de ellos. Porque cuando Herodes dijo, ¿dónde van a ser el rey de los judíos? Aparecieron los teólogos de turno y dijeron, está escrito en Belén de Judea. Está bien. La respuesta estuvo bien. Pero era para hacerles a ellos otra pregunta. ¿Y entonces qué hacéis acá y no estáis en Belén esperando? Porque si está escrito que van a ser en Belén, bueno, esperadle. Porque hay dos personajes, dos personas de profundo respeto, dos ancianos, Simeón y Ana, que esperaban la consolación de Israel, la venida del Mesías, esperaban la primera venida del Señor Jesús. Anunciaban a todos la redención de Israel, porque el Señor Jesús, como Mesías, venía para dar arrepentimiento y remisión de pecados a Israel. Y ellos dos estaban esperando, y multitudes no estaban esperando, igual que hoy. Aquella fue la primera venida. Hoy tenemos la expectativa de arrebatamiento de la iglesia. Señales de los tiempos. Las señales de aquellos tiempos, ciegos no las vieron. Podéis ver las señales de los cielos, ¿no? Del tiempo, que hoy llueve, y pues sucede eso. En las otras no. Pero una señal les será dada, la señal de Jonás. ¿Por qué la señal de Jonás? Recordamos la experiencia de Jonás. Lo mandó ir a Nínive y Jonás embarcó para otro lugar. Y Dios lo dejó. Y se levantó una tormenta muy importante. Y Jonás termina en el agua. Y dice que Dios, en su soberanía, manejo de tiempos, circunstancias, situaciones, perfección absoluta de los tiempos exactos, había prevenido un gran pez que se tragase a Jonás. Es grande el Mediterráneo, ¿eh? ¿Podía ese pez andar? No, pero Dios lo puso ahí, donde cayó Jonás. No en cualquier lugar, donde cayó Jonás al agua. Y el libro de Jonás registra la experiencia de Jonás. Y muchos incrédulos, enemigos de la cruz de Cristo, teólogos algunos entre ellos en estos días, ridiculizan el libro de Jonás. Y dicen, eso cómo va a pasar eso. Pero si ridiculiza el libro de Jonás, entonces están haciendo mentiroso al Señor Jesús,
Porque el Señor Jesús dijo, así como estuvo Jonás 3 días y 3 noches en el vientre de la ballena, porque en una parte dice, un gran pez había prevenido. Y el Señor Jesús le llama ballena, pues era entonces una ballena, no era cualquier, era un gran pez, obviamente, es una ballena. Y esa es la señal. Y así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de la ballena, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra, antes de resucitar. Y Jonás, para los de Nínive, fue prácticamente como alguien que fue resucitado de los muertos a Nínive. Porque solamente Dios lo saca del vientre de un gran pez después de 3 días. Y vivo, claro. Si no, no sirve para nada. 3 días, hermano. 3 días. Experiencia que no hay palabras para explicarla. Solo Jonás podía explicar eso. Y después de esa experiencia, ¿dónde fue Jonás? A donde tenía que haber ido al principio. Pero pasó por una experiencia que Jonás era necesario y es la señal que da. Así como Jonás, porque solamente Dios lo saca de ese sepulcro vivo, figura de la resurrección del Señor Jesús. En medio de un ambiente que es terrible, es el estómago de un pez. En medio de una oscuridad tremenda. Y en medio de un ambiente nada apetecible. Envía a ese pez a que lo vomite en tierra. Un milagro. Figura entonces, cuando Jonás llega a Nínive, es uno que vino de los muertos. Figura de resurrección, porque si el Señor no lo saca de ahí, se acaba Jonás en el vientre de la ballena. Entonces dice, esa es la señal que se les dará. Porque esa fue la última gran señal del Señor Jesús al mundo, su resurrección. Después de 3 días y 3 noches en el sepulcro, pero no como Jonás, porque Jonás no estuvo muerto en el vientre de la ballena. Dios lo liberó de una muerte segura, sí, y va a Nínive. Pero el Señor Jesús murió y resucitó. Y la gran señal es que sale del sepulcro, suelto los dolores de la muerte, Dios lo resucitó sin haber visto corrupción. El único que resucita en esas condiciones. No fue liberado de la corrupción a una nueva vida, no. No vio corrupción. Único que cumple esa condición, porque era sin pecado. Entonces, en este tiempo, donde da estas características, y las señales de los tiempos no podéis, ¿por qué le dice a estos hipócritas? Porque estos tenían el conocimiento, estos sabían, conocían, por lo menos la letra la conocían, y eso es lo que los condena. Saben las escrituras, pero ignoran las señales de los tiempos en los cuales ellos estaban viviendo. Y lo más grande y la mayor catástrofe, hermanos, de estos hombres y de muchos otros, pero está hablando ahora con saduceos y con fariseos. Porque, haber visto a Jonás, que alguien dijera, que venga un hombre y dice, yo estuve 3 días en el vientre de una ballena, bueno, sí, obviamente que no habría canal de televisión que dejara de entrevistarlo. Todos quisieran hablar con él. Pero algo mucho más grande todavía, más que Jonás en este lugar, no solamente por autoridad que la tenía, no solamente por santidad que era indiscutible, no solamente por sabiduría que era innegable, y muchas cosas más.
más que Jonás en este lugar porque lo tuvieron delante al Salvador del mundo. Tuvieron delante al Mesías, al ungido de Jehová, y no lo conocieron. En una ceguera total. Lo tuvieron, vieron sus milagros también. En algunos devocionales de estos días habrán visto que el Señor Jesús hizo muchos milagros y algunos los hizo en día de sábado, donde, según la ley, era el día de reposo, no se podía hacer nada. Y el Señor Jesús hizo milagros en sábado y molestó a los religiosos de esos días. Dice, ¿cómo vas a hacer milagro en sábado? ¿Qué es esto? Y lo querían matar, porque hacía milagros en sábado. Y según la ley, había que... Y el Señor le dijo, ¿qué? Si se cae un buey o un asno en un foso, en una fosa, ¿no lo sacáis aunque sea día de sábado? Claro que sí, ellos sabían lo que les estaba diciendo. Claro que lo sacaban. Dice, ¿y entonces qué? ¿Os enojáis conmigo porque en sábado sané a un hombre? En otra parte dice, si se cae una oveja, también la sacan. ¿Y no es más un hombre que una oveja? Porque no fue hecho el hombre para el sábado, dice, sino el sábado para el hombre. Y aparte da una condenación total, dice, el Hijo del Hombre, él mismo, es Señor aún del sábado. Pero que lo querían matar. Lo tienen delante. No lo ven. No lo ven. Ahora, cuidado, hermanos, que sí, el Señor les llama hipócritas a ellos, pero ahora ellos no están, estamos nosotros. Nosotros no tenemos delante al Señor Jesús hoy, no lo vemos, como ellos lo vieron. Nosotros no lo tenemos delante, lo tenemos en nuestro corazón. Infinitamente mayor la experiencia, hermanos, infinitamente mayor. Cristo habita por la fe en nuestros corazones, hermanos. Y ahora, claro, nosotros ni le vimos hacer milagros, ni le vimos resucitar muertos, ni vimos nada de lo que aquellos vieron. Pero sí, como hijos de Dios, vemos algo. Todo lo que el Señor Jesús ha hecho con nosotros, hermano. Repasemos un poquito nuestra vida. Todo lo que el Señor Jesús hizo con nosotros. Y todo lo que hizo a nosotros. Jonás no salía solo del vientre de la ballena. ¿Qué va a salir? ¿Imposible? ¿Y nosotros salíamos solos de la incredulidad? Claro que no. ¿Y de los vicios? ¿Alguien sale solo? No. Todos los programas de recuperación, está muy bien, está muy interesante, pero no resuelven el caso. No resuelven porque lo que hace es, le aleja del vicio, le ayuda, lo aparta, lo enseña, lo aconseja, lo prepara, lo trata, pero no lo libera. No, nadie tiene esa capacidad fuera del Señor. Porque está dentro de las características que el profeta Isaías hace referencia a las características que tendría el Mesías, que vino para dar libertad a los cautivos. Ahí está, es una. Isaías dice, vino para dar libertad a los cautivos. Y no está hablando de los de la cárcel, no, eso es lo de menos. Otra cautividad, hermano, la incredulidad, el vicio, el pecado.
pensamientos humanos, tradiciones, religiones humanas, lazos, cadenas de oscuridad que no las rompe nadie sino el Señor Jesús. Repasemos nuestras vidas, hermanos. Y que nos haya liberado de lo que nos liberó y que nos haya dado la luz necesaria para ver lo que no se veía, hermanos, eso es muy superior a resucitar un muerto. Pero muy superior, ¿eh? Porque es una señal, sí, dada, por ejemplo, que reconoce y le dice, cuando Juan el Bautista dijo, es a ti que esperaremos o esperamos a otro. ¿Eres tú el que esperamos o tenemos que esperar a otro? Y el Señor le dijo a los discípulos, id y decid a Juan las cosas que veis. Los leprosos son limpiados, dice, los muertos son resucitados. Pero volvieron a morir los muertos que resucitó. Es una señal a ese tiempo. Volvieron a morir. Pero nosotros que hemos resucitado con Cristo, no moriremos jamás eternamente. Es una resurrección para no morir jamás. Porque aún en la resurrección del cuerpo, será un cuerpo eterno y para siempre. Señales de los tiempos, de lo que Cristo hizo con nosotros en nuestros tiempos, hermanos, en nuestros tiempos. Y podríamos abundar muchísimos detalles, hermanos queridos, muchísimos detalles. Leímos en Lucas que esta generación es mala, dice, demanda señal. Vamos a la primera carta a los Corintios, por un momento. Primera de Corintios 1, verso 22. Esto lo escribe un judío, Pablo, apóstol. 1:22 de Primera de Corintios. Dice, porque los judíos, dice ahí, Primera de Corintios 1:22. Porque los judíos piden señales. Aquí está. Una generación mala, dice el Señor. ¿Por qué? ¿Está mal pedir una señal? Sí, porque todas las señales que el Señor dio, no les alcanzó ninguna. Y aquellos que fueron a pedirle señales era para tentarlo. Generación mala y adúltera, dice. Terrible, ¿eh? Porque tiene una relación ilícita fuera de la palabra de Dios, fuera de las señales proféticas. Por eso es una generación adúltera. Porque tiene una relación directa con la incredulidad, una relación íntima con la incredulidad. Y muchas cosas más. Entonces acá dice Pablo, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Igual que hoy, hermanos. Igual que hoy. Y donde hay señales, ahí va todo el mundo. Señales mentirosas, claro, pero señales, bueno, llama la atención y la noticia corre rápido. Y la curiosidad arrastra multitudes. Que se anuncien señales por un lado y que por el otro lado uno abra una Biblia y haga un llamado, los de un lado y los del otro, y el que abre la Biblia la va a leer solo. Porque ahí no va nadie. La curiosidad llevará siempre a las señales, a aquellas cosas, las cosas que llaman la atención, que es muy interesante. Y que 2 por 3 aparece un palabrero nuevo y un engañador nuevo en el mundo, por lo menos. Pero dice en el 23, mas nosotros predicamos a Cristo crucificado. Esta es la señal de la iglesia, hermano, en este tiempo.
Este es el gran milagro que Dios hace por el Espíritu Santo a través de la locura de la predicación. Porque así lo dice en la carta a los romanos. Como los hombres no conocieron a Dios en la sabiduría de Dios, a Dios por sabiduría, a Dios le agradó salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Ahí está. Entonces, un hombre que era judío y que también conocía lo de las señales, dice, los judíos piden señales. ¿Tú eres judío? Sí, sí. Era. Ahora soy parte de la iglesia de Dios. La iglesia se está formando de judíos y de gentiles. Judíos y los gentiles, las gentes, las naciones. Los griegos buscan sabiduría. Uy, si sabría el apóstol Pablo de esto. Sabiduría. Hoy exactamente igual. Exactamente igual. Los grandes sabios, según el mundo. Los grandes asesores de gobiernos. Los asesores de los organismos internacionales. Los gurúes de la economía, de la sociología, de la ciencia. Y allá corre el mundo, y allá aparece uno haciendo una declaración y allá corren todos los canales de televisión para escuchar lo último de lo último que se tiene hasta ese momento. Mañana correremos atrás de otras cosas porque lo de último de hoy mañana es viejo. Mañana habrá otra cosa que es lo último. Los pueblos, las naciones, sabiduría. Pero, y aquí me quiero detener y terminar, hermanos. En el verso 23, cosa que la iglesia ha perdido de vista mayoritariamente, no toda, pero mayoritariamente sí. Verso 23, mas nosotros predicamos a Cristo crucificado. A los judíos, ciertamente, tropezadero, piedra de escándalo. A los gentiles, a las naciones, a los demás pueblos, locura. Unos tropiezan y caen cuando se anuncia la cruz de Cristo y otros dicen, déjalo que está loco. Déjalo que está loco. Así quedan después de leer la Biblia. Claro, después ellos van y se abrazan de cualquiera información que circula por ahí y se abrazan de cualquiera enseñanza que circula por ahí. Después aparece uno diciendo que hay que ponerse de espaldas a la luna llena a la 1:15 de la tarde o de la noche o de lo que fuere, de espaldas con los ojos cerrados y una boina roja, y lo aceptan porque, claro, ¿y cómo no va a ser así? Porque eso lo dijo un gran maestro que vino de allá de no sé de dónde. Pero el Evangelio no, el Evangelio es una locura. En todos los tiempos fue igual. Y este es el testimonio de la iglesia, hermanos. Porque solamente esta palabra, un Cristo y un Cristo crucificado, donde en la cruz de Cristo fueron deshechos todos nuestros pecados. Y en donde en el mensaje de la cruz está la promoción, la predicación y la provisión por parte de Dios de vida y vida eterna. Es el mayor milagro, es la mayor señal que el mundo puede recibir. Que un hombre o una mujer incrédulo, con todas los beneficios, entre comillas, de la incredulidad y con toda la tragedia de todo lo que es terreno, animal y diabólico, escucha el mensaje de la cruz, escucha que Cristo vino al mundo a salvar a los pecadores, que Cristo murió y resucitó y el Espíritu Santo le da luz para ver que ahí está la salvación y recibe al Señor Jesús como su Salvador
y les he dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Esto, no hay nada que pueda igualar a esto. Nada que se le pueda parecer, perdón, igualar es imposible, pero siquiera parecer, no se puede. ¿Hijos de Dios? Sí, hijos de Dios. ¿Herederos de Dios? Herederos de Dios. ¿Coherederos con Cristo? Eso también. Una herencia reservada en los cielos, eso también. Cristo habitando por la fe en su corazón, eso también. Que el que se junta con el Señor, un espíritu es, con el Espíritu Santo, para siempre, eso también. La expectativa y la seguridad de la resurrección, eso también. Y muchas cosas más. Vaya, ahí tenemos señales, pero que nadie las ve, o casi nadie las ve, ni les interesa. Le hablan de resurrección y se burlan, la inmensa mayoría. Esbozan una sonrisita, esa sonrisa de que, como de lástima, ¿no? Como de que, bueno, pobre, déjalo, mira cómo quedó. Pero después aparece cualquier científico, entre comillas, o conductor de masas, y le plantea la reencarnación y se abrazan con las dos manos. Ah, sí, no. Resurrección no, porque eso es imposible, pero reencarnación, ah, eso sí. Sí, sí, eso sí. Sí, que a lo mejor, si hizo las cosas mal, no haga las cosas mal porque después va a reencarnar en un caballo. Pero si hace las cosas bien, capaz que reencarna en un príncipe. Pero lo creen, hermanos. Se cree esas cosas. Y lo creen aún los llamados eruditos. Porque hay muchísima gente de la llamada élite, científicos, juristas, bueno, lo mejor de lo mejor, de lo mejor, de lo mejor según el mundo, transitando en un espiritismo puro y duro. Como muchos que hoy gobiernan el mundo. Y como los últimos dos presidentes de Uruguay, por ejemplo, hablo de mi país, señor Mujica, que es una maravilla en todo el mundo. Y después alguien que es un erudito en oncología, médico oncólogo. Y uno de los principales médicos oncólogos de América y en el mundo, es una autoridad en oncología, indiscutible. Pero promocionó la puesta de la imagen de la diosa del mar, Iemanjá, la diosa de los espiritistas, en el paseo marítimo en Montevideo. ¿Sí? ¿Y? Esto lo hablo con conocimiento de causa, y ojalá fuera el único. Ojalá fuera el único. No voy a gastar más tiempo en esto, pero digo esto porque la mayor señal que existe sobre la faz de la Tierra es que un hombre o una mujer pase de muerte a vida. Con todas sus consecuencias, bendiciones y beneficios. Esa es la mayor señal. Y eso solamente se llega si la Iglesia admite y si la Iglesia se arremanga espiritualmente y dice, vamos a anunciar este mensaje. Muy impopular, nada apetecible, aún para muchos creyentes. Cuidado, ¿eh? Ah, no, no me hable tanto de eso, pura doctrina, pura doctrina. ¿Dónde vamos con la doctrina? ¿Así? ¿Y qué quiere? Quitemos la doctrina y ¿con qué nos quedamos? Sin nada. Quitemos la cruz de Cristo y ¿de qué hablamos? ¿De los magos de Belén? ¿De qué hablamos? Nos quedamos sin nada. Absolutamente sin nada.
El diablo nos roba la riqueza inconmensurable de la palabra y todos sus beneficios si logra privar y robarle a la iglesia el mensaje de Jesucristo y este crucificado. Porque este es el fundamento apostólico. Y esto es lo que Pablo enseña y dice que hay que enseñar. Porque en el capítulo 2, verso 2 de Primera de Corintios, en la misma página que leímos, Primera de Corintios 2:2, vuelve a insistir sobre lo mismo, pero Pablo ya con una vez no alcanza. No, por eso lo dice 2. Y el Espíritu Santo inspira al apóstol Pablo a escribir esto. 2:2 de Primera de Corintios dice, porque no me propuse saber algo entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado. Vuelta con el mismo tema. Pero, ¿es necesaria esta insistencia? No, no es necesaria, es vital para vida eterna. Porque aquí está la inspiración divina. Este es el mensaje de la iglesia. Y si tiene otro, se equivocó. Porque es sobre esta base que un hombre que no conoce a Jesucristo podrá conocer al Jesucristo de la Biblia, porque hay otros Cristos promocionados y predicados por falsos profetas. Pero el Cristo de la Biblia es un Jesucristo y este crucificado, con todos los beneficios. Termino con un texto solo, hermanos. Hay muchísimos, pero uno solo es más que suficiente. En la carta a los Gálatas, antes de Efesios, en el capítulo 6, esto se lo está diciendo a las iglesias, varias iglesias, las iglesias de Galacia. Recién leímos a la iglesia en Corinto, ahora vamos a las iglesias de Galacia. 6, el verso 14. Terrible y contundente palabra de Dios. Más lejos esté de mí gloriarme, dice. Leámoslo bien, hermanos, por favor. Lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual, por Cristo, el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Por el cual, no dice por la cual, pues entonces sería la cruz. No, por Cristo y este crucificado. Un Cristo crucificado. ¿Qué es lo que hizo? Crucificó al mundo y al mundo lo crucificó para mí y a mí me crucificó para el mundo. Y el apóstol dice, lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de Cristo. Vuelve al tema de siempre, el tema recurrente que está en todas las cartas apostólicas. No se puede perder de vista estas cosas. De lo contrario, hermanos, se pierden las señales de los tiempos. Los tiempos que nos toca vivir. Tiempos de gran inseguridad. Tiempos que nadie permanece por sus propias fuerzas. Ninguno permaneceremos por nuestras propias fuerzas. Ni por nuestra sabiduría, ni experiencia, ni capacidad, ni entendimiento, ni formación. Nada de eso. Es lo contundente de la roca eterna de los siglos, que es Cristo. Un Cristo crucificado, que es el que despojó a los principados y a las potestades, a todo el ejército diabólico, los sacó a la vergüenza en público y triunfó de ellos en sí mismo. Colosenses 2:15. Léalo, Colosenses 2:15 está lo que acabo de leer, lo que acabo de decir. Ahí están los beneficios. Y en medio de un mundo que está puesto en maldad, nadie se sustenta de otra manera. Porque al igual que aquellos,
nosotros, los hombres, y los cristianos, también tenemos capacidad natural de usar nuestra experiencia, en el caso de que la tengamos y valga para algo, usar experiencia, usar conocimiento de algunas cosas, para marcar las pautas de nuestra vida y dar consejos a los demás. Y no sirve absolutamente para nada. Sí, lo que redunda en un beneficio tremendo es plantearle al mundo aquello que venció al mundo. Otra cosa, menos de eso, el mundo, pero se nos ríe a carcajadas. Porque es como ir a ver si podemos sacar la Montserrat, la montaña de Montserrat, con un bolígrafo. A ver si la podemos perforar y sacarla de ahí con un bolígrafo. Exactamente, da el mismo resultado. Pero lo que dinamitó la obra diabólica, venció el mundo, venció a la muerte, al que tenía el imperio de la muerte, es Jesucristo y este crucificado, porque fue desde la cruz donde el Señor Jesús dijo, consumado es. Y después de decir consumado es, dio el Espíritu. No antes, bueno, si llega a ser antes, no. Cuando estuvo todo pronto, cuando acabó todo, dijo, consumado es. Ahí, con esas dos palabras, puso su sello y su firma a toda la obra. Y ahí sí, dio el Espíritu y murió. Porque ya la redención estaba consumada. Pero eso no lo dijo ni desde Getsemaní, ni desde Jerusalén, ni desde ningún lugar. Eso lo pudo decir desde la cruz, pues entonces es la doctrina y la sabiduría de la cruz lo que la Iglesia debe presenciar y pronunciar y presentar. Otra cosa, hermanos, es un entretenimiento, pero no lleva a ningún lado. Así que, hermanos, que Dios os bendiga, nos socorra a todos. Es la teología de la cruz. No es atractiva a la carne. Es más, muchos dicen, no, ya veo por dónde viene, ya veo por dónde viene. No. Bueno, sí, venimos por acá. Porque ir por otro lado, la verdad, a mí no me atrae para nada. Porque ahí está el resultado, ahí está la garantía, ahí está la victoria. Y fuera de ahí, no. Hermanos, firmes en Cristo, queda un día menos, adelante en el Señor y Jesucristo y este crucificado. Fuera de esto, nada vale la pena. Amén.